Marcos Gómez, bienvenido. Bueno, gracias y bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, saludos a toda la teleaudiencia. Doctor, vamos a hablar sobre las causas de esta enfermedad. ¿Hay un componente genético? Sí, la enfermedad de Alzheimer, al igual que es una enfermedad crónica y degenerativa, al igual que la hipertensión, que la diabetes, no hay una causa específica que determine su origen. Por eso es que es tan difícil conseguir una cura. Y como la mayoría de estas enfermedades, la hipertensión, la diabetes, ellas se pueden controlar, se pueden tratar controlando los síntomas, pero no hay una cura específica. O sea, no tenemos la cura para la enfermedad todavía. El Alzheimer es una enfermedad que va avanzando por etapas. Vamos a hablar sobre cada una de estas fases. Ok, bueno, en grandes rasgos la enfermedad se divide en leve, moderada y severa, porque además hay una variedad de síntomas. O sea, ¿en qué se caracteriza? Lo importante es primero saber que el Alzheimer es un tipo de demencia. ¿Y qué son las demencias? Son enfermedades neurodegenerativas progresivas que afectan las habilidades cerebrales superiores, que son atención, concentración, memoria, lenguaje. Y la enfermedad de Alzheimer se caracteriza en que cuando ella aparece, los primeros síntomas se afecta sobre todo la memoria reciente. Y se dice que cuando se hace ya el diagnóstico de la enfermedad, como les explicaba que es una enfermedad progresiva y degenerativa, ya la enfermedad tiene alrededor de 15 o 20 años de progresión. ¿Cuáles son esos síntomas que pudieran indicarnos que estamos sufriendo de esta enfermedad? Y por favor destacar lo importante que es un diagnóstico a tiempo. Sí, precisamente hablando de eso es sumamente importante porque, como les decía, cuando ya se hace el diagnóstico es cuando el paciente presenta síntomas muy severos, cuando ya hay fallas de memoria importantes, cuando hay alteraciones de la actividad en la vida cotidiana del paciente, porque lamentablemente a medida que va avanzando la edad se va naturalizando algunas fallas, sobre todo las fallas de memoria. No es la primera vez que muchos pacientes llegan acompañados de sus familiares y el familiar dice, bueno, doctor, es que se le está olvidando las cosas, pero como usted sabe, como él es viejito, y por eso el término que antes se usaba de demencia senil es un término no adecuado para los trastornos demenciales, porque es asociar la demencia con la edad, y hay pacientes seniles que no se demencian. Las personas mayores son más propensas a sufrir de Alzheimer, pero también se puede presentar en pacientes jóvenes. ¿Esto es cierto? Sí, hay etapas, hay una enfermedad de Alzheimer que es rara, que es la enfermedad de Alzheimer juvenil, que se presenta alrededor de los 50 o 60 años. Y mientras más temprano se presente, más agresiva es la enfermedad. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que esta enfermedad afecta al cerebro, especialmente a los lóbulos del hipocampo, ¿okay? Y va produciendo una degeneración de todo, o sea, de todo el sistema nervioso central. Y esto va a ser progresivo. Entonces, nuestro cerebro, a partir de los 25 años, él comienza a degenerarse. ¿Okay? Pero cuando se presenta este tipo de enfermedad, se degenera mucho más rápido y además está asociada con la producción de los ovillos neurofibrilares, son lesiones que se producen en el cerebro, y de la acumulación de proteína tau. Por eso, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder decir que una persona sufrió de Alzheimer, definitivamente, con seguridad, tengo que hacer el estudio de su tejido cerebral post-mortem. Es la única manera de poderlo identificar. De resto, cuando nosotros damos un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, es un diagnóstico clínico, basado en los síntomas que está presentando el paciente. Usted nos comentaba que es una enfermedad que se controla. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento... En las distintas fases, imagino que el tratamiento es distinto. Sí, lo que pasa es, como les decía, nosotros las clasificamos en 3 fases, leve, moderada y severa, dependiendo de la intensidad de los síntomas, pero los síntomas son muy variados. Okay. Y por eso es que muchas veces los familiares y los pacientes tienen la duda de, bueno, ¿quién tiene que ver a mi familiar? ¿Lo tiene que ver el neurólogo? ¿Lo tiene que ver el psiquiatra? Y bueno, casualmente la enfermedad lleva el nombre del neurólogo y psiquiatra Alois Alzheimer, quien fue quien describió anatomopatológicamente toda esta enfermedad. Primero la descubre en 1901 y hace las publicaciones en 1907, al hacer el estudio post-mortem de la paciente que él estaba evaluando. Entonces, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Por lo general, el adulto mayor tiene ya muchas enfermedades o muchas patologías, entonces por eso tiene que ser evaluado por varios especialistas. Y dentro de ellos es importante que cuando hablamos de deterioro cognitivo o de enfermedad demencial, ya propiamente dicha, el paciente sea evaluado por un psiquiatra y por un psiquiatra que trabaje con este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil?
Bueno, es que el término se usaba antes indistintamente, se decía que era lo mismo, pero como explicaba, el término demencia senil es querer asociar todo paciente senil con un síndrome demencial. Y hay pacientes seniles que no se demencian. Y por eso se habla ahora de síndrome demencial en general o, dependiendo de la intensidad de los síntomas, hablamos de trastorno neurocognitivo y lo clasificamos en leve, o sea, hablando de todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, primero vendría el deterioro neurocognitivo, que lo clasificamos en leve, moderado y severo, y después hablaríamos de enfermedad demencial propiamente dicha en leve, moderada y severa, de acuerdo a la intensidad de los síntomas que presenta el paciente. Doctor, quiero invitarlo a escuchar el testimonio de Stephanie Colina. Ella es hija de un paciente con Alzheimer y tiene pues un Instagram que es Bitácora Cuidadora. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Colina de la Bitácora de una Cuidadora y hoy hablo sobre mi experiencia como familiar con el Alzheimer. Hace 8 años que mi mami fue diagnosticada con Alzheimer precoz. Ella tenía 55 años cuando comenzó el tema de la pérdida de memoria. Como familia diría que lo primero que transitamos fue por dolor, tristeza y frustración, y estas emociones por supuesto no han desaparecido. Entiendes como familiar que durante toda la etapa del Alzheimer estas emociones van a aparecer y vas como que aprendiendo a lidiar con ellas, a reconocer y entender tus emociones. Lo primero que hicimos fue documentarnos, informarnos acerca del Alzheimer y no separarnos como familia, porque muchas veces el miedo y el dolor se hacen presentes y muchas veces no sabemos cómo afrontar como familiares. Algunos se apartan, otros simplemente se hacen los locos con la enfermedad. Y bueno, digo que gracias a Dios decidimos trabajar en conjuntos todos, porque no es algo que solamente afecta a nuestro ser querido, sino también a nosotros como cuidadores o familiares en general. Entonces decidimos siempre ir de la mano de los especialistas, el buscar nuestros espacios para poder estar bien y buscar las herramientas para darle la mejor calidad de vida posible a mi madre. Diría que en lo personal el Alzheimer me dio una segunda oportunidad para amar. El Alzheimer nos ha enseñado la importancia del efímero y de vivir en gratitud con la vida, que hay circunstancias que van más allá de la lógica, y una de ellas es el Alzheimer, que el amor, la paciencia y el cariño van de la mano con esta enfermedad, porque muchas de las cosas que vamos a ir transitando durante la etapa van más allá de la lógica. De permitirnos y permitir al otro, diría yo que también es algo que hemos aprendido como familia, de escuchar al otro, de que cuando el otro está cansado poder ir y suplirlo, el buscar un cronograma de actividades, organizarnos como familia y no rendirnos. Saber que esta es una de las enfermedades más complejas y duras, y diría que cada vez en el mundo más personas la padecen, y no dejar que el miedo y la frustración y la tristeza nos arropen. Vivir nuestras emociones y constantemente buscar las herramientas como el amor y la paciencia para poder combatir el ladrón de los recuerdos. Gracias, Stephanie, por compartir con nosotros tu testimonio. Doctor, quiero rescatar algo que ella dice, y es que es una enfermedad que no solo padece pues la persona que está allí afectada, sino también sus seres queridos. ¿Qué tan importante es el apoyo familiar? Sumamente importante, porque además para poder hacer el diagnóstico, como les explicaba, como los síntomas se van presentando de manera tan progresiva y tan lenta, muchas veces los familiares naturalizan los síntomas del paciente, o incluso, no, es que ella de vez en cuando ella entiende es lo que quiere, no, ella se está haciendo la que no entiende o me está manipulando, y hay que explicarle a los familiares precisamente que no es así, que el paciente está enfermo, pero que además las fallas van a ser progresivas. Y hay una premisa que me enseñaba mi profesor de semiología, que nos decía, es que existen enfermedades, existen enfermos más no enfermedades. O sea, siempre nosotros tenemos que tratar de evaluar al paciente, porque la misma enfermedad se manifiesta de diferentes formas en cada persona, porque todos somos diferentes. Entonces no hay una receta de cocina de cómo tú vas a ver al paciente con Alzheimer. Incluso hacer el diagnóstico de Alzheimer muchas veces requiere de varias consultas y de varios estudios, y de apoyarse con estudios complementarios. Además, pues, como les decía, siempre lo primero que debemos hacer es diagnosticar un síndrome demencial, que se caracteriza por las fallas de las habilidades cerebrales superiores. Y segundo, con los estudios de repente podemos hacer un diagnóstico sintomático y presuntivo de Alzheimer, porque como les decía, el definitivo solamente lo podemos hacer post-mortem. Y rescatando lo que hablaba Stephanie, es muy importante tratar a la familia. Incluso dentro de la Fundación Alzheimer de Venezuela tenemos grupos de orientación familiar,
que son grupos de apoyo en los cuales todos los familiares se reúnen o hay un terapeuta que conduce al grupo o incluso terapias unifamiliares en las cuales la familia se entrevista con un terapeuta para poder entender el proceso. Y yo siempre les digo a los pacientes, además de la medicación, es muy importante tener paciencia y amor para tratar la enfermedad. Tomando como referencia lo que me dice, y además usted es voluntario de la Fundación Alzheimer, ¿cuál es el apoyo que ustedes brindan allí? Ya nos comentó el apoyo que le brindan al familiar que acompaña al paciente, pero ¿qué hacen en esta fundación? Bueno, se hacen diferentes actividades en las cuales participan familiares, pacientes, y también se hace un trabajo terapéutico. Yo formo parte de la lista de los profesionales que trabajamos con la Fundación de Alzheimer y pasamos consultas allí, ya sea vía online y a otros pacientes que se les dificulta más porque en estos tiempos de pandemia el aislamiento ha acelerado mucho el deterioro de los pacientes. Y ahí yo cito al doctor Ciro Gaona, que es un gran colaborador de nosotros también, que él es neurólogo, incluso tratamos pacientes en común, y él siempre dice que cerebro que se aísla, cerebro que se deteriora. Y en este proceso de aislamiento que hemos tenido, bueno, lo hemos evidenciado totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Es momento de hacer otra pausa. Recuerde, estamos hablando sobre Alzheimer. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta personal, @bealugo. Me acompaña el psiquiatra Marcos Gómez. GB en Instagram. El señor Sebastián nos escribe: buenos días, ¿el Alzheimer se puede heredar? Hay un factor hereditario. Como yo le explico a los pacientes, cuando tengo un familiar que ha sufrido de un síndrome demencial, tengo en la historia del antecedente familiar, yo tengo más probabilidad que el resto de la población de sufrir la enfermedad, pero no quiere decir que directamente la voy a sufrir. Entonces, allí es importante tomar medidas preventivas para evitar que aparezca. Pues, pero en realidad, el Alzheimer es como una ruleta rusa, pues uno no sabe cuándo te va a caer, pero al tener un antecedente hay mayor probabilidad de que tú sufras de la enfermedad. También nos escribe Lomeli: ¿cuáles o cómo saber los síntomas al comienzo de la enfermedad? Y otra pregunta: ¿a qué edad se padece? Ok, muy importante, porque esa es la clave. O sea, tenemos que hacer trabajo y énfasis en el diagnóstico temprano. Parte de los síntomas pueden ser síntomas, o sea, como les decía, la enfermedad cuando comienza es muy variada. Entonces, el Alzheimer, el típico Alzheimer comienza con problemas de memoria reciente. Okay. Comienzan a haber pérdidas y estas pérdidas se van haciendo cada vez más frecuentes. Puede haber también cambios de la conducta, puede haber irritabilidad, puede haber astenia, puede haber pérdida del apetito. Incluso el diagnóstico diferencial con síndromes depresivos, hay una línea borrosa allí, porque muchas veces es un episodio depresivo que produce algo que llamamos nosotros pseudodemencia. Okay. Porque una vez que tú estás deprimido, estás prestando menos atención al entorno, y al prestar menos atención al entorno va a fallar tu memoria. Entonces, por eso es que hay que ser muy acucioso para dar el diagnóstico, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico se da porque ya los síntomas están muy graves y muy intensos. Y por eso ya ha pasado unos 15 o 20 años. Pero todos estos síntomas sobre todo tienen que ver con el funcionamiento de la persona, cuando se comienza a alterar la capacidad de ser independiente. Entonces allí tenemos que encender la alarma y llevar a la persona a un especialista para que sea evaluada. También nos escribe la señora Ismara Quintana. Buenos días, tengo 43 años y hace ya 5 años presento episodios de olvido de situaciones del pasado. Me hablan de vivencias y no recuerdo nada. ¿Esto responde a tener posibilidades de Alzheimer? Bueno, el Alzheimer, como les explicaba, tiene que ver con fallas en la memoria reciente, específicamente. Okay. Cuando hay fallas en la memoria pasada, es otro tipo de amnesia, pues es una amnesia retrógrada, fallas de memoria de fijación, ¿no? Entonces, habría que hacer la evaluación, pero Alzheimer no podría ser el inicio de algún otro tipo de demencia o algún otro tipo, incluso los trastornos afectivos, como estaba comentando antes. Mucha gente se preocupa mucho de que, bueno, se me están olvidando las cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pero cuando hay fallas afectivas, cuando tu entorno lo ves como hostil, cuando estás deprimido, cuando estás triste, comienzas a prestarle menos atención al entorno, y al prestar menos atención al entorno vas a fijar menos la información y van a haber problemas de memoria. Entonces hay que ser muy acucioso y delicado para hacer el diagnóstico, hay que hacer una evaluación precisa primero.
Doctor, muchas veces el paciente puede recibir tratamiento, pero estar acompañado de sus seres queridos. ¿En qué momento se debe internar a la persona? Bueno, cuando ya los síntomas están tan intensos que se hace difícil el cuidado del paciente. Porque precisamente, como les decía, el tratamiento psicofarmacológico es un tratamiento sintomático, no es un tratamiento que va a curar, sino que va a mejorar los síntomas. Y por eso el tratamiento farmacológico es muy variado. O sea, se pueden usar los típicos antidemenciales que trabajan con la parte de la falla de la memoria, pero no la va a revertir, sino siempre yo le explico a mis pacientes que la enfermedad es como una mordida. O sea, cuando tú pierdes algo, ya eso no lo vas a recuperar. Pero el trabajo del tratamiento, aunque tú no veas que haya un avance, es precisamente mantener indemne todo lo que todavía percibe, lo que todavía se mantiene en el paciente. O sea, las fallas que todavía no han ocurrido, bueno, tratarlas de mantener por un mayor periodo de tiempo. Entonces están los antidemenciales, están medicamentos antipsicóticos, están medicamentos anticonvulsivantes que actúan como moduladores del estado de ánimo. Entonces el tratamiento es muy variado dependiendo de los síntomas que presente el paciente. Actividades como leer o hacer ejercicios al aire libre, incluso cuidar nuestra alimentación, ¿puede disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad? Sí, o sea, ayuda bastante y porque fortalece. O sea, tenemos que recordar, yo siempre digo a mis pacientes, mira, el cerebro es como un músculo, que si tú no lo ejercitas, él se va a atrofiar. Entonces vas a tener, y más allá de, pues como les decía, el Alzheimer a veces es como jugar a la lotería, de repente te cae, bueno, y te cayó, pero mientras nosotros hacemos actividades académicas que nos estimulen intelectualmente, vamos a desarrollar lo que se llama actualmente, bueno, se ha llamado desde hace algún tiempo, la reserva cognitiva. ¿Okay? Que es lo que me permite, y lo hemos visto, pacientes que tú le haces una resonancia magnética y tú ves el cerebro y de repente tú ves unas lesiones grandísimas y el paciente no está tan deteriorado. ¿Y eso por qué? Porque el paciente ha creado nuevas redes neuronales a través de sus actividades académicas o actividades que estimulen la parte intelectual y las fallas que las otras vías que se han caído están suplidas por las nuevas vías que ha creado. Es casi momento de finalizar, pero quiero hacerlo con un consejo para las personas que tienen en casa algún familiar con Alzheimer. ¿Cómo podemos mejorar su calidad de vida? Bueno, mejorar la calidad de vida es llevarlo con el especialista para que sea evaluado, se le inicie el tratamiento y sobre todo porque el tratamiento busca también que sea mucho más fácil cuidar al paciente. Porque cuando un paciente está agitado, cuando un paciente no duerme, cuando un paciente está irritable, cuando un paciente no tiene control de esfínteres, crea mucha tensión y por eso decimos que las demencias es la enfermedad de los dos enfermos, porque se enferma el paciente y se enferma el que lo cuida. Y muchas veces es imprescindible que el que lo cuida pueda organizar su espacio y tenga periodos de ocio y pueda compartir la tarea, porque trabajar con un paciente con síndrome demencial es sumamente demandante. Doctor, nos llega una última pregunta. Valen Vizcaya, mi mamá tiene 74 años y hace un par de semanas me reclamó que la había dejado sola y estaba al lado de ella. ¿Cómo puedo ayudarla? Bueno, decirle que ella está allí, hablar con ella. Es importante, y yo siempre le digo a los pacientes que tener rutinas, ¿ok? Crear rutinas, la hora de levantarse, la hora de ir al baño, la hora de comer, porque esto permite estructurar al paciente y que una vez que se crean las rutinas, esas se transforman en hábitos y esos hábitos van a evitar que el paciente se desoriente. Entonces, cuando el paciente está desorientado es que crea la angustia y vienen las crisis. Entonces, es importante calmarlo y hablar con ella. Gracias por acompañarnos este jueves. Hoy conversamos con el psiquiatra Marcos Gómez. Por favor, sus redes sociales. Por Instagram me pueden conseguir como psiquesgemes y bueno, generalmente mi contacto telefónico es el 0414-610-3119. De esta manera finaliza nuestro programa.